Aice, circunstancias urgentes. Necesitamos entrar. ¡Ahora! No tienen orden judicial. No pueden entrar. Cualquiera puede comprar una credencial federal en línea. Manos donde las vea. Yo escribí la política que usted está violando ahora mismo. Y esto está grabado. El miércoles llegó antes del amanecer. Las 5:44 de la mañana en El Paso, Texas, y el cielo todavía no había decidido si iba a ser negro o gris. Esa franja de tiempo donde la noche no termina, pero el día ya empuja desde abajo del horizonte. La calle estaba quieta. Los saguaros del jardín del vecino eran siluetas oscuras contra el azul casi morado del cielo. Hacía frío, ese frío seco y particular del desierto antes del sol, el tipo de frío que te entra por las costillas si no llevas algo encima. Una camioneta negra sin identificación visible se detuvo frente a una casa de ladrillo color arena en la calle Mesilla. Y luego otra. Y luego, una tercera. 5 hombres bajaron en silencio. Chalecos tácticos, botas, radios apagadas para no hacer ruido. El agente especial Daniel Crowley, placa F3847, División de Operaciones de Interior de ICE, El Paso, caminó hacia la puerta principal con el paso de alguien que ha hecho esto muchas veces y nunca ha tenido que dudar. 8 años en la agencia. 112 operaciones de entrada domiciliaria. Una tasa de denuncias por uso excesivo de fuerza que sus superiores conocían y habían archivado 3 veces sin consecuencias. Crowley creía en lo que él llamaba eficiencia operativa, esa capacidad de actuar rápido, antes de que la situación se complique, antes de que alguien haga una llamada o abra una aplicación o despierte a un vecino. La velocidad, para él, era una forma de certeza. La denuncia había llegado 48 horas antes. Anónima. Decía que en esa dirección vivía una familia de indocumentados, que llevaban años ahí, que había actividad irregular. Crowley no verificó la fuente. No investigó el historial de la propiedad. No consultó bases de datos federales cruzadas. Tomó la denuncia, llenó los formularios mínimos, invocó la cláusula de circunstancias urgentes y programó la entrada para el miércoles a las 5:45, cuando la gente todavía tiene sueño y las defensas están bajas. Tocó la puerta con 3 golpes secos. El sonido viajó por la calle silenciosa como algo que no debería estar ahí a esa hora. Adentro, una luz se encendió. Lo que Dan Crowley no sabía era esto. La mujer que se levantó de esa cama y caminó hacia la puerta en pijama azul marino se llamaba Sofía Espinosa Rael. 31 años. Chicana. Nacida en El Paso, igual que su madre, igual que su abuela, igual que su bisabuela. 4 generaciones de mujeres enraizadas en ese mismo suelo de frontera que Crowley había llegado a las 5:44 a reclamar como jurisdicción federal. Sofía era asesora de política de inmigración en la oficina ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, la más joven en ocupar ese cargo en la historia del país. Había llegado tarde la noche anterior desde Washington en un vuelo que aterrizó a medianoche, porque su madre tenía una cita médica esa semana y quería estar ahí. Había dormido 4 horas. Su credencial federal estaba dentro del maletín, en el cuarto, porque nadie espera que a las 5:45 de la mañana ICE llame a tu puerta. Su madre, Elena Espinosa, 68 años, maestra de escuela pública, retirada con 34 años de servicio en el distrito escolar de El Paso, dormía en el cuarto del fondo. Ciudadana estadounidense desde su nacimiento, hija de braceros que llegaron a este país con contratos legales y se quedaron porque este país se los pidió. La política de inmigración que la agencia de Crowley ejecutaba cada mañana en operaciones como esa política, en varios de sus aspectos centrales, la había escrito Sofía Espinosa Rael. No metafóricamente, literalmente.
con su nombre en los memorandos internos del Departamento de Seguridad Nacional. Su despacho en el ala oeste del edificio Eisenhower estaba a 400 metros del despacho oval. Eso, Dan Crowley no lo sabía. Y esa ignorancia, esa decisión de actuar sin verificar, de moverse antes de preguntar, desencadenaría una crisis política nacional, 9 años de prisión federal, una demanda de $16.300.000 y la creación de una ley que lleva hoy el nombre de la calle donde todo ocurrió. Sofía abrió la puerta. Si crees que lo que le pasó a Sofía Espinosa Rael ese miércoles antes del amanecer merece ser conocido, suscríbete ahora. Historias como esta necesitan llegar más lejos. Comenta desde dónde estás viendo esto. La luz de la entrada iluminó su cara desde abajo. Pijama. Cabello suelto. Sin maquillaje. Los ojos de alguien que ha dormido 4 horas y que en los primeros 2 segundos evalúa exactamente lo que tiene enfrente. 5 hombres. Chalecos. Crowley al frente. Y detrás de él, la calle todavía oscura de El Paso. «Eitz», dijo Crowley. «Abra completamente». Sofía no retrocedió. «¿Tienen orden judicial?» «Circunstancias urgentes. Tenemos información de actividad irregular en esta dirección. Necesitamos entrar». Las circunstancias urgentes no reemplazan la orden judicial para una residencia privada, dijo Sofía. Su voz estaba pareja. No era la voz del miedo. Era la voz de alguien que conoce el estatuto que están citando porque lo ha leído más de una vez. ¿Cuál es la naturaleza específica de la urgencia? Crowley no respondió a la pregunta. La ignoró con la eficiencia de quien ha ignorado esa misma pregunta 100 veces. Empujó la puerta con el antebrazo y entró. 2 agentes entraron detrás de él de inmediato. Los otros 2 se quedaron en el porche cubriendo la salida. El frío de la mañana entró también, ese frío seco del desierto antes del amanecer, mezclándose con el calor de la casa que olía a café de la noche anterior y a la crema que Elena se ponía antes de dormir. El sonido de las botas sobre el piso de madera de la entrada llenó la casa. La luz del pasillo se encendió. Y desde el fondo llegó la voz de Elena, confundida y asustada, preguntando en español qué estaba pasando. «Identifíquense todos», ordenó uno de los agentes hacia el interior. «Mi madre tiene 68 años», dijo Sofía, todavía con esa voz plana, técnica, sin alzarla. «Les pido que no la alarmen. Todos en el pasillo. Ahora». Sofía caminó hacia el cuarto de su madre. Crowley la siguió a 2 pasos. Elena apareció en el umbral con una bata azul, los ojos muy abiertos, las manos contra el pecho, con esa expresión particular del miedo que no entiende todavía qué forma tiene. «¿Qué pasa, Sofía?» «Estoy aquí, mamá. No hagas movimientos bruscos. Todo va a estar bien». «Documentos de residencia los 2», dijo Crowley. «Ahora». «Somos ciudadanas estadounidenses», dijo Sofía. «Mis documentos están en mi maletín. Voy a buscarlo. No se mueve nadie hasta que yo lo autorice». El agente a la derecha de Crowley, un hombre joven que Sofía notó que miraba el piso con más frecuencia de lo normal, dio un paso hacia Elena. La tomó del brazo con más fuerza de la que era necesaria. Elena no resistió. Pero el sonido de la queja pequeña que hizo, ese sonido involuntario de alguien a quien duele algo, ese sonido viajó por el pasillo y llegó a Sofía con la precisión de algo afilado. Sofía no gritó. No se lanzó. Mantuvo las manos visibles y dijo, con la voz de alguien que está documentando, no reaccionando: «Ese agente acaba de lastimar a mi madre. Quiero que la cámara registre que protesté formalmente en este momento». «Espósenla», dijo Crowley. El metal frío de las esposas se cerró alrededor de las muñecas de Sofía a las 5:52 de la mañana. La cámara Ring de la entrada, que había estado grabando desde que los agentes bajaron de las camionetas, capturó el momento. También lo capturó el teléfono de Sofía,
que había activado la grabación de audio en el segundo en que abrió la puerta. Crowley ordenó registrar la casa. 4 agentes se dispersaron. Cajones abiertos. Puertas de closet. El maletín de Sofía abierto sobre la cama. Las fotos familiares examinadas como si fueran evidencia. La cocina revisada. La sala. El baño. Elena sentada en una silla del comedor, con las manos amarradas frente a ella, rezando en voz baja en español, tan en voz baja que parecía que hablaba para adentro. En la pared del comedor había una foto enmarcada. Elena con su clase de 3er grado, 1998. 22 niños con uniformes azules, sonriendo a la cámara. Un agente la miró durante un segundo mientras pasaba. La dejó en la pared. En el cuarto de Sofía, el agente que revisaba el maletín encontró también una carpeta manila con el membrete del Departamento de Seguridad Nacional. La abrió. La cerró. La dejó sobre la cama sin decir nada. ¿Cuánto tiempo llevan en esta dirección?, preguntó Crowley. Mi madre vive aquí desde 1987, dijo Sofía desde el pasillo. Yo nací aquí. Eso lo dicen todos. Silencio. No el silencio de alguien que no tiene respuesta. El silencio de alguien que está midiendo exactamente qué hacer con lo que tiene. El agente joven, que se llamaba Ramírez, Kevin Ramírez, 25 años, 8 meses en la agencia, encontró el maletín federal. Lo abrió. Vio la credencial. La leyó. Leyó el membrete. Leyó el cargo. Y se quedó quieto con la credencial en la mano durante 3 segundos, que después él mismo describiría en su declaración como los 3 segundos más largos de su carrera. Caminó hacia Crowley y le habló al oído. Crowley escuchó. Su mandíbula no se movió. Su expresión no cambió. Tomó la credencial, la examinó durante un momento y dijo: cualquiera puede comprar esto en línea. Siguen con el operativo. Sofía escuchó esa respuesta desde el pasillo, y fue en ese momento cuando tomó su decisión. Necesito hacer una llamada, dijo. No. Soy ciudadana estadounidense detenida en mi propia casa sin orden judicial. Tengo derecho constitucional a hacer una llamada. Cuando yo lo autorice. Voy a marcar ahora. Mis manos están esposadas, pero el teléfono está en mi bolsillo y voy a sacar las manos y marcarlo. Estoy avisando para que la cámara lo registre. No me estoy resistiendo. Crowley se movió hacia ella. Le puso la mano en el hombro, una presión hacia abajo. La presión de alguien que establece quién manda. Dije que no. Sofía lo miró a los ojos. Agente Crowley. Placa F-3847. Lo que está haciendo en este momento tiene consecuencias federales específicas que usted probablemente no ha calculado. Le doy una oportunidad de reconsiderar. La mandíbula de Crowley se tensó. ¿Me está amenazando? Le estoy informando. Si llevas viendo esto más de 5 minutos, dale like ahora, porque lo que pasa en los próximos 2 minutos no solo cambia la vida de Crowley, cambia la legislación federal de este país. El teléfono estaba en el bolsillo delantero del pijama. Sofía lo sacó con las manos esposadas, con la torpeza calculada de quien hace cada movimiento despacio para que no pueda malinterpretarse. Crowley extendió la mano para tomárselo. Sofía giró el cuerpo, no agresivamente, con la geometría específica de quien protege algo sin forcejear. Si me quita este teléfono, dijo Sofía, está obstaculizando activamente una comunicación con la oficina ejecutiva del presidente. Eso tiene nombre en el Código Federal. Se llama interferencia con funcionario federal. Tú no eres un funcionario federal. Eso lo decide un juez, no usted. Marcó. El teléfono sonó una vez. Crowley la dejó marcar. No porque cambiara de opinión, porque en algún lugar de su cálculo pensó que cuando la llamada no funcionara, cuando nadie contestara, cuando quedara en evidencia que la historia era inventada, tendría aún más razón de la que ya creía tener. Contestaron al primer tono.
La voz en el teléfono era la del asesor principal de política doméstica y jefe de gabinete adjunto del presidente. Un hombre que había trabajado con Sofía durante 3 años, que conocía su voz. Que en el segundo en que la escuchó supo, sin que ella dijera nada, que algo estaba gravemente mal. Sofía habló con calma. Dijo su nombre. Dijo su ubicación. Dijo que estaba esposada en su propia casa en El Paso, junto a su madre de 68 años. Dijo el número de placa del agente al frente de ella, y luego pasó el teléfono. «Agente Crowley», dijo Sofía, «es para usted». Crowley tomó el teléfono con la condescendencia de alguien que todavía no cree lo que está ocurriendo. «Aquí el agente especial Crowley. ICE, División El Paso. ¿Con quién hablo?» La voz al otro lado no se presentó con un cargo inmediatamente. Primero preguntó si Sofía Espinosa Rael estaba esposada. Crowley dijo que sí. La voz preguntó si su madre también. Crowley dijo que era procedimiento estándar. La voz dijo: «Entonces escúcheme con atención. Soy el jefe de gabinete adjunto del presidente de los Estados Unidos. La mujer a la que usted tiene esposada en el suelo de su propia casa es asesora de política de inmigración de la oficina ejecutiva del presidente. Le doy exactamente 30 segundos para quitarle esas esposas». Silencio. El tipo de silencio que tiene textura, que se puede tocar. El color del rostro de Dan Crowley atravesó en 3 segundos un trayecto que normalmente toma minutos. Del rojo de la autoridad al blanco de quien acaba de entender algo irreversible. «Le quedan 28 segundos, agente», dijo Sofía desde el suelo, con calma absoluta, con la voz de alguien que ha estado esperando este momento desde el instante en que abrió la puerta. Ramírez ya se había movido. Las esposas de Sofía cayeron antes de que Crowley dijera nada. Ramírez las quitó con manos que no estaban completamente estables. Después, caminó al comedor y las quitó también de las muñecas de Elena, que dejó de rezar en ese momento y simplemente respiró. Un sonido pequeño y profundo. El sonido de alguien a quien se le devuelve algo que nunca debieron quitarle. Sofía se puso de pie. Se acomodó el pijama. Tomó el teléfono de regreso. Le dijo a su supervisor que estaba bien, que su madre estaba bien, que necesitaba 30 minutos antes de hacer la llamada de protocolo. Colgó y miró a Crowley. No con odio, no con triunfo, con algo más frío. La mirada específica de alguien que ya está pensando en los pasos que vienen. «Agente Crowley», dijo, «esta operación fue conducida sin orden judicial en una residencia privada, donde ambas ocupantes son ciudadanas estadounidenses. Sus bodycams han grabado cada segundo. La cámara de mi puerta también. Mi teléfono también. Voy a pedirle que todos sus agentes salgan de esta casa ahora mismo». «Señorita, yo... ahora mismo». Crowley buscó algo que decir. Algo que recuperara el terreno que acababa de perder. No encontró nada. Porque no hay palabras que funcionen cuando la evidencia ya existe, y ya está grabada, y ya está en manos de alguien que sabe exactamente qué hacer con ella. «Pudiste haber dicho quién eras desde el principio», dijo finalmente. Sofía no levantó la voz. Nunca la levantó en toda esa mañana. «Me esposaron antes de que pudiera buscar mi maletín, y usted vio mi credencial y dijo que cualquiera podía comprarla en línea». Pausa. «Que salgan, por favor». Salieron. La puerta se cerró. El sonido de las botas en el porche, los motores de las camionetas encendiéndose, el ruido alejándose por la calle Mesilla, mientras el cielo de El Paso comenzaba a volverse naranja en el horizonte. Ese naranja específico del desierto al amanecer, que no se parece a ningún otro color en ningún otro lugar del mundo. Sofía se quedó de pie en el pasillo durante un momento, después de que el último sonido de motor desapareció. Escuchó la calle. Silencio. Un perro en alguna casa lejana. El aire acondicionado de un vecino que había arrancado.
la normalidad regresando en pequeños sonidos, como si el barrio entero hubiera contenido el aliento y ahora lo soltara poco a poco. Sofía miró el piso. Vio la marca que habían dejado las botas en el piso de madera, un rastro fino de polvo del exterior, la huella de algo que no debería haber entrado. Fue a la cocina, tomó un trapo, lo limpió. No porque importara el polvo, porque necesitaba hacer algo con las manos durante los 3 minutos que le tomó decidir exactamente cómo iba a proceder. Elena estaba sentada a la mesa del comedor, con las manos sobre la superficie de madera, mirándolas como si verificara que seguían siendo suyas. Sofía se sentó a su lado. Le tomó las manos. No dijeron nada por un momento. El refrigerador zumbó. Un pájaro cantó afuera. La vida normal del mundo, que siguió girando durante los 40 minutos que Ise estuvo en esa casa. ¿Estás bien, mamá? Elena asintió. Luego dijo algo que después Sofía repetiría en su testimonio ante el Congreso, palabra por palabra. Mija, tu abuela cruzó ese desierto para que tú pudieras nacer en esta casa. Y esta mañana vinieron a esta casa como si eso no hubiera pasado nunca. Sofía estuvo en silencio un momento. Luego dijo, van a saber qué pasó. A las 7:15 de esa mañana, Sofía hizo la llamada de protocolo al consejero general de la oficina ejecutiva. A las 8:30, el director de ICE recibía una notificación formal de incidente con número de caso abierto. A las 9, el Departamento de Justicia había solicitado las bodycams del equipo de Crowley. A las 10:45, Dan Crowley fue contactado por su supervisora directa y suspendido con goce de sueldo pendiente investigación. La suspensión duró exactamente 4 días. El 5.º día fue despedido. El video de la cámara Ring apareció en Internet 72 horas después del incidente, publicado por un periodista del Texas Tribune que había recibido la información de una fuente dentro de la agencia. Mostraba 5 agentes bajando de camionetas en la oscuridad, entrando a una casa de ladrillo color arena, y 43 minutos después, saliendo en silencio mientras el cielo se volvía naranja. No mostraba lo que pasó adentro, pero era suficiente para que la historia empezara a tomar forma. Cuando los medios conectaron la dirección con el nombre de Sofía Espinosa Rael, cuando conectaron ese nombre con su cargo en la oficina ejecutiva, cuando conectaron ese cargo con la política de inmigración que ella había contribuido a redactar, la historia dejó de ser un incidente y se convirtió en una crisis política de primer nivel. Periodistas comenzaron a llegar a El Paso esa misma tarde del jueves. 2 equipos de televisión estaban parqueados en la calle Mesilla antes de las 5 de la tarde, grabando la fachada de la casa de ladrillo, como si el edificio en sí fuera capaz de explicar lo que había ocurrido dentro. Elena los vio desde la ventana de la cocina, tomando su café de la tarde, sin salir. Sofía no habló con medios durante las primeras 72 horas. Habló primero con sus abogados, después con el Departamento de Justicia, después con su familia. Los medios esperaron. En menos de 48 horas, el video tenía 12 millones de visualizaciones. CNN, Univision, Telemundo y The Washington Post publicaron sus primeras notas en un lapso de 3 horas. El New York Times puso la historia en portada digital a las 6 de la tarde del jueves. El hashtag con el nombre de Sofía fue el primero en tendencias en 5 países de América Latina antes de la medianoche. La investigación federal se abrió formalmente 5 días después del incidente. El equipo de asuntos internos de ICE revisó el expediente de Crowley y encontró lo que los supervisores de la agencia habían archivado durante años, un patrón. En las últimas 46 operaciones de entrada domiciliaria que Crowley había liderado, el 81% de los objetivos eran familias de apellido hispano. En el 37% de esos casos, los ocupantes resultaron ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
Las denuncias anónimas, que Crowley usaba con frecuencia para justificar entradas rápidas sin orden completa, nunca habían sido verificadas de forma sistemática. 12 quejas previas. 8 archivadas sin consecuencias. 4 pendientes de revisión cuando ocurrió el operativo en la calle Mesilla. Durante esas semanas, los investigadores también entrevistaron a los 4 agentes que habían acompañado a Crowley esa mañana. 3 de ellos dieron declaraciones que, en distintos grados, contradecían la versión inicial de Crowley sobre la justificación del operativo. Uno de ellos, el agente Torres, dijo en su declaración que antes de entrar a la casa, Crowley había dicho, textualmente, que este tipo de direcciones siempre dan resultado. Torres interpretó eso en su momento como experiencia operativa. Lo interpretó diferente cuando escuchó la grabación completa. El gran jurado federal reunió suficiente evidencia en 6 semanas. Los cargos contra Dan Crowley fueron entrada domiciliaria ilegal bajo color de ley federal, privación de derechos civiles bajo color de ley, obstrucción de funciones de un funcionario federal, uso excesivo de fuerza contra una persona mayor y falsificación de documentos de justificación operativa. Este último cargo surgió cuando los investigadores descubrieron que el formulario de circunstancias urgentes que Crowley había firmado contenía información sobre la denuncia anónima que no coincidía con el registro original de la llamada. El juicio comenzó 11 meses después del incidente. Duró 4 semanas. El jurado escuchó las bodycams, vio el video de la cámara Ring, escuchó la grabación de audio del teléfono de Sofía, incluyendo el momento exacto en que Crowley dijo que cualquiera podía comprar una credencial federal en línea, y escuchó al agente Ramírez, que testificó para la fiscalía y describió el momento en que vio la credencial y se la mostró a Crowley, y lo que Crowley respondió. También escuchó a Elena Espinosa, que declaró desde el estrado con la misma voz tranquila con la que había enseñado matemáticas durante 34 años, describiendo lo que sintió cuando le pusieron las esposas y lo que pensó mientras escuchaba a su hija hablar con calma en el pasillo. El jurado escuchó a Elena sin apartar los ojos de ella durante los 22 minutos que duró su declaración. La jueza federal, Patricia Okonkwo, presidió el caso. Antes de que el jurado saliera a deliberar, dijo algo que quedó transcrito en el registro oficial y que fue citado ese mismo día en editoriales de 6 países. Este tribunal ha escuchado evidencia que muestra que la doctrina de circunstancias urgentes fue invocada no por urgencia real, sino por conveniencia operativa. La cuarta enmienda no tiene cláusula de conveniencia. Existe precisamente para las 5:45 de la mañana. Culpable. En todos los cargos. Dan Crowley fue sentenciado a 9 años en una instalación federal de seguridad media. Perdió su placa el día del arresto. Perdió su pensión completa, $287,000 acumulados en 8 años. Perdió su certificación federal permanentemente. La demanda civil de Sofía y Elena Espinosa se resolvió extrajudicialmente por $16,300,000, la mayor parte cubierta por la agencia bajo teoría de responsabilidad institucional por negligencia en supervisión. El agente Ramírez fue sometido a revisión disciplinaria, pero no fue despedido. Sus superiores determinaron que su conducta durante el operativo había mostrado señales de conciencia que merecían consideración. Ramírez tomó un puesto de escritorio. Nunca volvió a operaciones de campo. La vida de Dan Crowley después de la sentencia fue descrita por su propio abogado defensor, en una entrevista de seguimiento 3 años después, como el tipo de destrucción total que nadie espera que sea posible en tan poco tiempo. El divorcio fue firmado mientras el juicio avanzaba. La casa familiar en Albuquerque fue vendida para cubrir deudas legales. Sus hijos, 2 niños de 9 y 12 años, se fueron con su madre a vivir a otra ciudad. Crowley
Los vio por última vez en el juzgado, de lejos, el día en que se leyó la sentencia. No hubo contacto visual. Cuando salga de prisión, Dan Crowley tendrá 52 años. Ninguna certificación profesional aplicable, ninguna pensión y un historial penal federal que aparece en la primera línea de cualquier búsqueda de su nombre. En alguna entrevista que nunca llegó a realizarse porque ningún medio aceptó la propuesta de su abogado, Crowley supuestamente quería decir que él creía estar haciendo su trabajo. Eso, en cierta forma, es la parte más reveladora de toda la historia. Sofía Espinosa Rael regresó a Washington 4 días después del incidente. No pidió licencia. No solicitó ser retirada del trabajo que estaba haciendo. Fue al despacho Oval ese viernes, como había dicho que haría, y explicó lo que el operativo en la calle Mesilla mostraba sobre la implementación real de las políticas que su oficina diseñaba. La reunión duró 90 minutos. No era habitual. 6 meses después del incidente, Sofía testificó ante el Comité Judicial del Senado. Su declaración duró 47 minutos y fue transmitida en vivo por 4 cadenas nacionales. No era la declaración de alguien que fue víctima. Era la declaración de alguien que había visto el sistema desde adentro y desde afuera en el mismo amanecer, y que había llegado al Capitolio con propuestas concretas y el peso de esa mañana respaldándolas. Cuando un senador le preguntó si el incidente la había hecho reconsiderar su trabajo en política de inmigración, Sofía respondió sin pausa: «Me hizo entender por qué ese trabajo es más urgente de lo que pensaba, no menos». El senador no hizo preguntas de seguimiento. La Ley de Protección de Domicilio y Procedimiento de IC, conocida informalmente como la Ley Mesilla, fue firmada 16 meses después del incidente. Establece que ningún agente de inmigración federal puede entrar a una residencia privada sin orden judicial firmada por un juez federal, sin excepción de circunstancias urgentes, salvo en casos de peligro inmediato, verificado por supervisor de rango no inferior a director de área. La denuncia anónima, por sí sola, no constituye base legal para ninguna acción de entrada. La ley también establece la creación de un Registro Nacional de Operativos Domiciliarios, de ICE, con revisión trimestral por un panel independiente de supervisión civil. En el primer año de vigencia de la ley, las denuncias por entrada ilegal en residencias bajaron un 43% en los estados que adoptaron el marco federal. El nombre de Sofía Espinosa Rael aparece en el texto de la ley como contribuyente principal al proceso legislativo. Es la primera vez en la historia reciente del país que el nombre de la víctima de un operativo federal aparece en la legislación que ese operativo ayudó a crear. En El Paso, la calle Mesilla sigue siendo lo que siempre fue: una calle de ladrillo color arena, con saguaros en los jardines, y el desierto empezando donde termina el pavimento. La casa de Elena sigue ahí. La cámara Ring sigue en la entrada. Elena sigue tomando café a las 6 de la mañana, cuando ya hay luz, cuando el desierto ha dejado de ser oscuro y empieza a ser dorado. Sofía llama todos los miércoles, exactamente a las 6, no a las 5:44, a las 6, cuando ya hay luz. Entraron a la casa de la persona que escribe las reglas que ellos aplican, y lo hicieron a las 5:45 de la mañana, sin orden, frente a una madre de 68 años. Eso no fue un error de procedimiento, fue el sistema mostrando exactamente cómo funciona. Y fue Sofía Espinosa Rael, esposada en el pasillo de la casa donde nació, quien decidió que eso no iba a quedar así. Porque una placa no te da autoridad sobre la Constitución. La Constitución te da autoridad sobre tu placa. Si esta historia te movió algo, compártela. No para el canal, para que más gente sepa que estas cosas pasan, y que a veces, cuando las personas que las sufren tienen las herramientas y la calma para documentarlas, el sistema puede ser obligado a responder. Suscríbete si crees que ninguna puerta en este país
debería abrirse a las 5:45 de la mañana, sin que un juez lo haya firmado. Y deja tu respuesta en los comentarios. ¿Debería ICE estar constitucionalmente obligado a presentar orden judicial para cualquier entrada domiciliaria, sin excepciones? ¿O las circunstancias urgentes son una herramienta necesaria que simplemente se abusa? Queremos leer lo que piensas. Mañana hay otra historia, otro amanecer, otro momento en que alguien decidió que las reglas no le aplicaban y descubrió que sí.